Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Procurando TV, el espacio en el que llevamos a los colombianos toda la información relacionada con la gestión de la Procuraduría General de la Nación. Estos son los temas que desarrollaremos en nuestra emisión de hoy. Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado señala que no debe hablarse de enemigos de la paz y que sus críticas a los diálogos de La Habana no son hostiles, sino que pretenden blindar el proceso. Ministerio Público solicita a la Cancillería solucionar falencias en la atención a víctimas del conflicto armado que residen fuera del país. Algunos apartes del proyecto de ley de equilibrio de poderes limitaría las facultades de la Procuraduría General de la Nación para proteger el patrimonio público, advierte el procurador Ordóñez Maldonado. En un emotivo encuentro, jefe del Ministerio Público atiende inquietudes de la comunidad de Charalá en el departamento de Santander. La paz necesita un pacto de todos. Este fue el llamado que formuló el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado ante los más de 700 asistentes a la Sexta Asamblea Nacional de Personerías Municipales que se llevó a cabo la semana anterior en la ciudad de Valledupar. Desde ese escenario, el procurador general resaltó la necesidad de que la paz incluya a los colombianos olvidados por el Estado y reiteró que las críticas por él formuladas no implican hostilidad alguna frente al proceso. El presidente Juan Manuel Santos le dio la razón y le garantizó que en el curso del proceso se cumplirá con los inamovibles que el jefe del Ministerio Público ha señalado. No hay enemigos de la paz. Que la disyuntiva entre amigos y enemigos de la paz ha servido inevitablemente para polarizar el país. Esa disyuntiva debería desaparecer del lenguaje oficial. El jefe del Ministerio Público destacó que la paz requiere de un esfuerzo conjunto de toda la sociedad e incluir también a los sectores críticos del proceso. Conseguir la reconciliación es más difícil que firmar la terminación del conflicto. Firmar un acuerdo es importante, pero mucho más importante es lograr que éste se cumpla. Ambas cosas requieren de un acuerdo político, de un pacto por la paz entre las fuerzas políticas y sociales que respaldan el proceso de La Habana. La paz es con todos. A mí me parece excelente, creo que está bien planteado por allí, estamos de acuerdo con el procurador porque es que la misma constitución política establece que Colombia es un país de regiones. Es necesario buscar la paz, buscarla por los territorios y tener en cuenta las personerías para este fin. La paz territorial debe descentralizarse, las políticas públicas primarias, las necesidades básicas están en las provincias, están en los municipios. Para que haya paz en el país necesitamos que todos nos juntemos de ello. El procurador general resaltó que un posible acuerdo entre el gobierno nacional y la guerrilla de la FARC no puede excluir a los colombianos que habitan en las zonas en donde más se han padecido los rigores de la guerra. Esa participación, lejos de ser vista como un torpedo a la paz, debe reconocerse como parte de la discusión nacional, que es en últimas la que dará legitimidad a los acuerdos y allanará el camino para su refrendación, pero sobre todo asegurará que se cumplan. Durante la Asamblea Nacional de Personeros que se efectuó en Valledupar, el jefe del Ministerio Público recordó las facultades constitucionales que tiene la Procuraduría para vigilar todo lo relacionado con los diálogos de paz e insistió en la necesidad del análisis, la crítica constructiva y las advertencias sobre el curso del proceso. Las críticas que le ha correspondido hacer dentro de sus roles constitucionales la hacen sin incurrir en hostilidad alguna al proceso en sí mismo. Si se quiere, ha sido una crítica no hostil al proceso. Y reiteró lo que esperan todos los sectores de la sociedad, especialmente las víctimas del conflicto, respecto a la verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición. Todo es superable,
si la FARC en realidad tienen la decisión de disolverse como aparato criminal, si están dispuestos a aceptar que han sido victimarios y que deben atender los derechos de las víctimas. Estas observaciones planteadas por el jefe del Ministerio Público generaron una respuesta positiva del presidente Juan Manuel Santos. Señor Procurador, aquí delante de todos los personeros del país, yo le digo a usted, le garantizo que si ninguna de esas condiciones se da, no hay proceso de paz. Por supuesto que las FARC tienen que disolverse. No voy a aceptar un grupo armado haciendo política, por ningún motivo. Que tienen que aceptar que son victimarios, por supuesto. Ellos están queriendo decir o han querido decir que ellos son las víctimas, con ese cinismo que los caracteriza, pero por supuesto que son victimarios y que deben atender los derechos de las víctimas. Ese es el meollo de este punto cuarto. ¿Cómo vamos a atender los derechos de las víctimas dentro de la justicia transicional? O sea, esas tres condiciones tengan la seguridad que tienen que estar presentes, o si no, no hay proceso de paz. El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado reiteró que seguirá trabajando por una paz sostenible que no genere escenarios de impunidad y que garantice los derechos de las víctimas. En ejercicio de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación adelanta un seguimiento permanente a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En este sentido, le solicitó recientemente al Ministerio de Relaciones Exteriores adoptar las medidas necesarias con el propósito de que los colombianos afectados por el conflicto y que actualmente residen fuera del país sean plenamente informados y accedan a los procesos de reparación a los que haya lugar. Una de las preocupaciones de la Procuraduría es que los cerca de 500.000 colombianos residentes en el exterior, víctimas del conflicto armado en Colombia, no tienen información clara sobre los derechos, medidas y recursos contemplados en la Ley 1448 de 2011, denominada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Hay un desconocimiento por parte de la ciudadanía en general, no solo en el exterior, sino también al interior del país. Y por eso es conveniente que se divulgue por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y por parte del Gobierno Nacional y de todo el SNARIT en su conjunto, lo que contempla y los beneficios que tiene la 1448. Un completo informe elaborado por el Ministerio Público evidenció que aún hay desconocimiento de los funcionarios de embajadas y consulados sobre los alcances de la ley. Un dato que llama la atención de la Procuraduría es que entre 2012 y 2014 se han capacitado tan solo 42 consulados. Encontró que los funcionarios que desempeñan estos roles en estas sedes diplomáticas no tienen el conocimiento ni la capacidad ni la capacitación necesaria para informar a los conciudadanos sobre la 1448. Según el informe presentado por la Comisión de Monitoreo y Seguimiento a la Ley, otra de las fallas tiene que ver con los procedimientos inadecuados adelantados por algunos funcionarios de las embajadas y consulados en la toma de declaración de las víctimas residentes en el exterior. Las declaraciones no se están tomando dentro del formulario establecido por la Unidad para la Atención a las Víctimas en debida forma, porque se está haciendo es en papeles comunes y corrientes, en declaraciones sin orden y sin tener en cuenta lo que es el aplicativo, porque mediante él se hace la calificación y entra a ver si se declara como víctima o no es víctima. Cabe recordar que quienes fueron víctimas antes de la entrada en vigencia de esta ley cuentan con 4 años para presentar la declaración. Es decir, tienen plazo hasta el 10 de junio del año 2015. Y quienes fueron víctimas después del 10 de junio de 2011 cuentan con 2 años para efectuar esta diligencia. Es muy importante que los colombianos víctimas del conflicto armado, residentes en el exterior, porque muchos, como usted lo acaba de mencionar, huyeron, salieron, abandonaron el país, tengan el conocimiento de que el país
reconoce su situación, de que el Estado se da cuenta de la necesidad de ellos y que quiere de alguna manera satisfacer los derechos. Tenemos un número importante de colombianos afuera que podrían quedar por fuera de las medidas de asistencia y reparación de la ley, con lo cual en un campo de igualdad frente al resto de víctimas, pues estarían viéndose desprotegidas. El informe también evidencia dificultades con respecto a las solicitudes para la restitución de tierras iniciadas por los colombianos residentes en el exterior. Frente a estas fallas, la Procuraduría recomendó al Gobierno Nacional y en particular a la Cancillería reglamentar medidas de asistencia y reparación de las víctimas en el exterior, implementar una estrategia de comunicación e información en todos los consulados, tomar declaraciones en línea e implementar el aplicativo de toma en línea en materia de restitución de predios. Que tenga la capacitación los funcionarios para atender a las víctimas, para orientarlas, para decirles cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. La necesidad de que el Estado colombiano se reúna con otros estados, especialmente en aquellos donde hay un gran número de víctimas colombianas, para determinar la implementación de ley con los estatus de protección internacional, llámense asilo y refugio. La Procuraduría dispuso el correo electrónico quejas@procuraduría.gov.co para que los colombianos residentes en el exterior soliciten información sobre la ley de víctimas y los derechos que les confiere. Vamos a unos mensajes institucionales y al regresar, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado advierte sobre la inconveniencia de algunos apartes del proyecto de ley para el equilibrio de poderes. Ya volvemos. El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado alertó nuevamente sobre los riesgos que implican algunos apartes del proyecto de ley de equilibrio de poderes, que limitaría las facultades con que cuenta actualmente la entidad para proteger el patrimonio público. Advirtió además que la reforma propuesta es un desequilibrio y una involución constitucional que daría al traste con el fortalecimiento del organismo de control alcanzado con la Constitución de 1991. Durante la reciente cumbre del Partido Conservador realizada en San Andrés Islas, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asistió como invitado al panel sobre el proyecto de ley de equilibrio de poderes, le recordó al país cuáles son las facultades de la entidad y la importancia que representan para la defensa de las garantías ciudadanas en desarrollo del proceso penal acusatorio y aclaró que no son las mismas que cumple un juez de garantías. Debo decir lo siguiente. Primero, no es cierto que las competencias que cumple la Procuraduría en el proceso penal acusatorio las cumple el juez de garantías, porque el juez de garantías simplemente interviene cuando el fiscal toma una decisión o solicita una medida que limite la libertad de la persona que está vinculada en el proceso. En cambio, la Procuraduría le corresponde, por ser un tercero interviniente, actuar permanentemente en el proceso para garantizar el derecho a la defensa, el debido proceso, el patrimonio público. Destacó igualmente las actuaciones de la Procuraduría en procesos judiciales como el que se adelantó en contra de los implicados en el denominado carrusel de la contratación. Para el jefe del Ministerio Público, la justicia premial de preacuerdos y negociaciones en este y otros casos hubiese causado un gran daño al patrimonio público de no haber sido por la intervención del organismo de control. Casos concretos. Los Nule, Emilio Tapias, Julio Gómez, le puedo citar centenares. Como hoy en el proceso penal, todo se negocia por la justicia premial, el delito, la modalidad, la autoría. Entonces se llegaron a preacuerdos donde se resultaba lesionado el patrimonio público y el ordenamiento jurídico. La Procuraduría impugnó.
porque puede impugnar en defensa de la legalidad del patrimonio público los preacuerdos. Y el tribunal le concedió la razón a la Procuraduría y se revocó la decisión que había proferido el juez ante la solicitud de la Fiscalía. El procurador también llamó particularmente la atención sobre un proyecto de ley presentado por la Fiscalía General de la Nación con el que se pretendería excluir a la Procuraduría de los procesos a los aforados. Se está tramitando un proyecto de ley presentado por la Fiscalía en materia de los procesos de los aforados ante la Sala Penal de la Corte, donde el fiscal investiga y acusa ante la Sala Penal. Pero allí desaparece el Ministerio Público. Está desaparecido el Ministerio Público en el proyecto que presenta la Fiscalía y que está en trámite y que tenía o que tiene proyecto ya para el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara. El jefe del Ministerio Público enfatizó en que la Constitución de 1991 fortaleció a los organismos de control para que pudieran ejercer con independencia y autoridad su función y advirtió que con la reforma se debilita a la Procuraduría. Es que el riesgo hoy es la creciente politización de la justicia. Y lo único que está quedando en defensa de las garantías ciudadanas es un órgano como el Ministerio Público que tiene autoridad y que tiene independencia. Y precisamente cercenar o excluir al Ministerio Público que defiende los derechos y las garantías de los ciudadanos es en último diseñar un sistema penal donde aparecen las orejas nuevamente del totalitarismo. El procurador Alejandro Ordóñez continuará defendiendo en el Congreso de la República y en los foros académicos como este, realizado en San Andrés, la importancia del rol del Ministerio Público en sus actuaciones judiciales para la defensa de los derechos ciudadanos y del Estado. Hace ya 14 años se expidió en Colombia la Ley 581, conocida como Ley de Cuotas, que busca garantizar la participación de la mujer como mínimo en el 30% de los cargos decisorios de la administración pública. Con el propósito de velar por el permanente cumplimiento de esta norma, la Procuraduría General de la Nación hace seguimiento a los reportes que los representantes legales de todos los organismos del Estado entregan al Departamento Administrativo para la Función Pública sobre la participación femenina en el desempeño de cargos directivos en sus entidades. Mediante una circular conjunta, el Procurador General de la Nación y la directora del Departamento Administrativo para la Función Pública le solicitaron desde el mes de agosto a las entidades del orden nacional y territorial el oportuno diligenciamiento de la encuesta diseñada sobre el cumplimiento de la Ley de Cuotas. La Procuraduría General de la Nación tiene como función velar por el cumplimiento de las disposiciones legales. Es por eso que dentro de esta función debe proteger y garantizar la participación de la mujer en la administración pública. El plazo para el reporte se cerró el pasado martes 21 de octubre. Con base en lo consignado por las entidades, se remite anualmente al Congreso de la República un informe sobre los avances en la implementación de la ley, informe que será analizado detalladamente por el Ministerio Público. Nosotros como función disciplinaria podemos iniciar las investigaciones a que haya lugar por el incumplimiento de la norma. No cumplir con el porcentaje mínimo de participación femenina señalado en la ley se constituye en causal de mala conducta. Sin embargo, el propósito de la Procuraduría es que, más allá de la orden impartida y de las implicaciones disciplinarias de su incumplimiento, se garantice a las mujeres colombianas igualdad de oportunidades para el acceso a los cargos de todos los niveles del Estado. Hacemos una breve pausa y al volver veremos el emotivo encuentro que el procurador Alejandro Ordóñez sostuvo con la comunidad de Charalá en el departamento de Santander. Ya volvemos. En su reciente visita al municipio de Charalá, en Santander, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado tuvo un emotivo encuentro con un grupo de estudiantes, a quienes les habló de la entidad y de la importancia que tiene para la ciudadanía.
Dejando de lado el protocolo, el jefe del Ministerio Público conoció de primera mano las inquietudes de la comunidad y les recordó que la Procuraduría está para defender sus derechos. Uno de los temas que más le apasionan al procurador Alejandro Ordóñez es la pedagogía. Frente a un grupo de estudiantes de grado 11 de la institución educativa José Antonio Galán del municipio de Charalá, hizo gala de sus dotes como docente. Como si se tratara de un examen de sociales, preguntó uno a uno con la esperanza de que los jóvenes tuvieran claro qué es la Procuraduría y cuáles son sus funciones. ¿Qué hace la Procuraduría? La que encarga de mirar todo lo que, los funcionarios cumplen con sus deberes y todo eso. Tatiana Álvarez, pues cuéntenos, ¿qué hace la Procuraduría? Defender los derechos humanos. Satisfecho con las respuestas de los estudiantes, el procurador quiso de manera sencilla complementar la información. Mire, la Procuraduría, es cierto lo que le dicen, ¿no? Se encarga de la disciplina, del control, de la vigilancia, para que los funcionarios públicos cumplamos con nuestras funciones, pero no solamente eso, se encarga, como dice la niña Tatiana, de la defensa, de la promoción, de hacer efectivos los derechos humanos. Y también tiene unas funciones judiciales, intervienen los procesos judiciales para defender los derechos humanos de los colombianos. Empleó su propia metodología reseñando algo de la historia. Es una entidad muy vieja. ¿Cuántos años crees que tiene la Procuraduría? El abuelo la conoció. Y el abuelo y el tatarabuelo. ¿Cuántos años tiene la Procuraduría? ¿Cuántos años? 184 años. La creó Simón Bolívar en la Constitución de 1830. Y ha venido variando. Los estudiantes estaban muy atentos al mensaje del procurador cuando les decía que el Ministerio Público es padre porque enseña y corrige a los servidores del Estado para el buen desempeño de sus funciones, y es maestro porque indica a los ciudadanos los derechos y deberes que tienen los colombianos y de paso recuerda a las autoridades sus obligaciones para con la sociedad. Para lograr los objetivos requeridos, y también somos policías, porque tenemos la zanahoria y tenemos lo otro también. ¿Sí? Somos en una medida, cuando no se cumplen los deberes, pues también nos corresponde sancionar. El jefe del Ministerio Público manifestó su complacencia por la oportunidad de llevar conocimiento a este grupo de estudiantes y les transmitió un mensaje para la práctica. Muchos éxitos. Sean buenos profesionales, pero todo buenos ciudadanos. Cuando todo parecía concluir, una fuerte voz que venía del fondo del salón se hizo sentir. Nosotros es el último año que vamos a estar acá, ¿sí o no? Y ustedes es muy de vez en cuando que vienen. Eso es raro. Y pues yo quisiera, si mis compañeros desean, ¿no? Pues me gustaría concedernos que ustedes nos den una foto para tener el recuerdo como todo. Luego del gratificante encuentro con los estudiantes, el procurador visitó una empresa dedicada a la elaboración del lienzo artesanal con más de 30 años de tradición. Allí, como símbolo de agradecimiento por su visita, recibió 2 productos elaborados a mano y con los más altos estándares de calidad. Muchas gracias. Felicitaciones, ¿no? Ojalá salgan adelante. Su recorrido continuó por varios lugares del municipio en donde fue abordado por ciudadanos y estudiantes que, aprovechando la visita del alto funcionario, quisieron averiguar más sobre la labor de la entidad. La Procuraduría, usted sabe que es una función preventiva. El procurador Ordóñez Maldonado le recordó a estos ciudadanos y a sus comunidades que cuentan con una mano amiga que defiende sus derechos. Hemos llegado al final de esta emisión. Recuerden que este y todos los capítulos de Procurando TV se encuentran a su disposición a través de la página web www.procuraduría.gov.co. Gracias por acompañarnos y nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en Procurando TV. Hasta pronto.